Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en este canal de Cinemetría. Hoy continuaremos con esta labor de unir el cine con la economía. Mi nombre es María y estaremos hablando hoy del Efecto Mariposa, una película lanzada en el año 2004 que trata de temas como viajes en el tiempo, la memoria, entre otros. Los invitados especiales de hoy son el director de la película, Eric Bruce, el protagonista o quien hizo de Evan en la película, Ashton Kutcher, y quien hizo de Kate en la película, Amy Smart. Así que nada, bienvenidísimos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, encantada de haber recibido esta Así, invitación. muchas gracias por la invitación. No, mil gracias a ustedes por estar aquí, entrar en materia porque es una conversación sustanciosa y tenemos poquito tiempo. La idea de hoy es hablar de temas como las expectativas y la incertidumbre y relacionarlo con la película. Ahora, dentro del trabajo que ustedes realizaron, se puede ver cómo el personaje principal realiza un ejercicio de planteamiento de expectativas muy relacionada a las expectativas racionales. Para introducir un poco el tema, el discurso de las expectativas racionales propone que el individuo establece sus expectativas considerando la información que posee y pues claramente a más información, más objetividad en esas expectativas, menos errores y por lo tanto menos incertidumbres. Y parece que la construcción del personaje Evan realiza este ejercicio, digamos que racional de planteamiento de expectativas. Él descubre sus diarios, digamos que él no posee la completa información sobre todos los hechos, pero sí posee completa información de los resultados de los hechos que él ya vivió. Y cuando empieza digamos que entrar a este trabajo de leer los diarios y viajar en el tiempo, él empieza a establecer estas expectativas racionales considerando la información final que ya posee. Entonces, si hablo que el papá de Kate va a pasar tal cosa, si destruyo el explosivo va a pasar tal cosa, y cree poder corregir esos errores que ya conoce que sucederán. Ahora, cada vez que viaja, curiosamente posee más información y con ello, digamos que reduce más los errores, establece unos límites para esa incertidumbre y aquello que no conoce, y poco a poco, digamos que se va ligando a todo este discurso racional. Lo que yo quiero preguntarle ahora es específicamente para Ashton, quien representó a Adam en la película, y es, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se debe entender la incertidumbre en la historia de Evan? Bueno, mil gracias por la invitación. Para empezar, yo considero que muy lejos de lo que creía Evan, la historia del efecto mariposa nos muestra la incertidumbre como algo que es muy difícil de controlar porque existen resultados que conocemos solo hasta que suceden. Por eso consideraré el planteamiento de Taleb sobre los cisnes negros. Si analizamos la película, es posible identificar las categorías de lo conocido desconocido y lo desconocido desconocido. Cuando Evan viaja en el tiempo, cree saber qué acción podría arreglar la vida de Kaylee, su madre, etc. Pero en su primer viaje, por ejemplo, él no reconoce aquello que es desconocido desconocido. Es decir, para ese punto, él no reconocía que su imaginación y conocimiento tenían límites. Y ello no se revela hasta que el hecho sucede. Es decir, en ese primer viaje, él sabía que si enfrentaba al papá de Kaylee, ella no tendría que huir de casa tan joven, pero desconocía que la violencia familiar iba a ser dirigida a Tom, quien después los perseguiría. Él no conocía esos efectos hasta que sucedieron. Ahora, cada vez que viajaba, ese escenario previo entraba en la bolsa de aquello que conocía que desconocía. Pero cuando volvía a viajar y vivía los efectos de una nueva decisión, se daba cuenta que había muchas otras cosas que no imaginó u otras que imaginó y consideraba imposibles, pero que sucedieron y entraban en su bolsa de aquello desconocido que no sabía que desconocía. Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que Taleb y Rumsfeld proveen elementos súper importantes para entender la incertidumbre en la película. Ahora quiero pasar a preguntarle a Amy una cosa, y es: ¿tú qué consideras, digamos, con esta explicación de las expectativas racionales? ¿Tú crees que la historia cumple con los supuestos de la versión fuerte de ese discurso? Sí que los cumple, pues el resultado al que quería llegar Evan era encontrar una realidad en la cual todos sus allegados, incluyéndose él, tuviesen una vida feliz o, diciéndolo de una forma más económica, en equilibrio. Y las probabilidades de encontrar dicha realidad estaban condicionadas a la información con la que contaba, pero además con cada uno de sus intentos iba acumulando mayor cantidad de información. Entonces, con información cada vez más completa es que puede acercarse a obtener el resultado de equilibrio que vemos en el final de la película. Ok, te quiero preguntar algo más. ¿Tú crees que podrían cumplir también los supuestos de expectativas adaptativas? Si ponemos a comparación los sucesos transcurridos en la historia de nuestros personajes, Evan aplicaba claramente la esencia a la idea de las expectativas adaptativas,
ya que usaba lo aprendido en su pasado y de los errores en su niñez y así lograr modificar sus expectativas futuras. Ok, gracias. Ahora le quiero hacer una pregunta al director de la película, Eric Bress, y quisiera saber qué harías diferente o qué cosas ajustarías si rehicieras una película en el año 2022 en el que la incertidumbre tuviese un papel muchísimo más importante. Vale, pues aunque la serie en general cumpla con el tipo de incertidumbre e incógnitas desconocidas, que de por sí es un papel muy importante en toda la película y la que se adapta mejor a la cinta, debido a que Evan lleva consigo cierta incertidumbre una vez cometidos los actos que atormentan su pasado. Por lo que comentaban anteriormente, él sabía que iba a corregir directamente ese hecho. Podríamos proponer un leve cambio en el final, luego de que todo su alrededor termina sin ser lastimado o inexistente por su culpa, y para el individuo a largo plazo dé con el resultado deseado y sería muy simple. De hecho, este cambio ya existe en uno de nuestros finales alternativos que también fueron grabados, como el momento en el que Evan en la escena final decide tomar la iniciativa de hablar con ella, dado que ya no interrumpiría la vida de las demás personas, perjudicándolas como se vio en el resto del film. Mil gracias por haber asistido. Qué honor haberlos tenido acá esta semana. A quienes nos están viendo, gracias por seguirnos, por habernos apoyado. Recuerden que la otra semana tenemos otra entrevista en la que buscaremos unir el cine y la economía. Les mandamos un abrazo enorme y mil gracias por el apoyo.